por favor. Aleluya. Padre, te pedimos que tu palabra fluya como río de agua viva, Señor. Que no venga del hombre, Señor, sino que venga de ti, Señor. No permita, Señor, que ningún espíritu, Señor, contrario a tu palabra, Señor, tome el lugar y quiera poner sus conceptos o sus ideas, Señor. Repréndelo, Señor, con tu sangre preciosa y échalo fuera, Señor, de este recinto. Que cada palabra, Señor, cada, Señor, instante, Señor, de tu palabra, Señor, caiga en el corazón, nos haga pensar, nos haga recapacitar, Señor, y pongamos, Señor, Padre bendito, por obra tu palabra. Tú no quieres oidores olvidadizos, Señor. No, tú quieres hacedores de tu palabra, Señor. Así es que tu palabra va dirigida para que podamos ponerla por obra. Porque si no, de nada sirvió que haya entrado por nuestro oído, Señor. De nada sirvió porque salió del otro lado y no tenemos el concepto claro y la orden clara que tú nos das para que podamos traer a nuestra vida el bien, traer a nuestra vida la bendición, traer a nuestra vida tu amparo, traer a nuestra vida, Señor, todo cuanto, Señor Padre, tú, Señor, tienes para los que son tus hijos, Señor, porque tú amas a tus hijos, Señor, a los que han creído en tu nombre, Señor. Te lo pido, Señor, toma, Señor, tu lugar, Espíritu Santo, y muéstranos la gloria del Padre, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Aquí hay una palabra que el Señor reclama, porque es el Señor el que está reclamando. Es el Señor el que le reclama a algunos de sus discípulos y reclama al pueblo judío, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué me llamáis Señor? Eso es muy importante entenderlo y comprenderlo. ¿A qué se refiere cuando Él está hablando? ¿Que por qué le llaman Señor? Porque el concepto de Señor no era un concepto como ahora lo tenemos, ¿verdad? Se le dice Señor a una persona grande, se le dice Señor a una persona importante, se le dice Señor, ¿verdad? A quizás, hermano, a alguien que en alguna manera, ¿verdad?, le tenemos respeto. Pero en realidad, hermano, en ese tiempo, hermano, los que mejor decían Señor a una persona eran los esclavos. Los esclavos tenían bien metido en la cabeza que tenían un Señor, que tenían un amo, que ese amo mandaba, que ese amo ordenaba, y que si no se le hacía caso, y si no se le hacía la voluntad del amo, tenía su consecuencia y tenía su castigo. Así es que decirle Señor en el tiempo del Señor Jesucristo no era cualquier cosa, no era, hermano, un dicho nomás decirlo por decirlo, sino era algo que realmente, hermano, tenía una gran, pero gran responsabilidad. Eso es lo que reclamaba el Señor Jesucristo ante sus discípulos y ante muchos que lo seguían. Muchos que le decían Señor. Y mire que es una gran bendición decirle a Jesús no solamente maestro, porque muchos en el tiempo de Jesús le llamaron maestro. ¿Me explico? Pero después los discípulos, cuando entendieron y comprendieron, ya no le dijeron maestro, le dijeron Señor. Era una palabra mucho más importante que maestro. Era una palabra, hermano, a la que consideraban que ahora esa persona era el dueño de su vida, era el dueño de todo lo que él tenía, era el dueño de todo lo que él poseía. Y ahora, hermano, tenía que darle, con el Señor Jesucristo era adoración, ¿verdad? Pero con cualquier otro hermano era, hermano, darle, hermano, un lugar especial. ¿Me explico? Esto lo digo para que tengamos en consideración que el Señor nos compró a todos los que hemos sido bautizados. Hemos sido comprados. Hermano, nos compró el Señor con su sangre preciosa. Somos su propiedad. Considérese su propiedad.
no se considere un humano cualquiera, no se considere, hermano, un ser cualquiera. Usted tiene un dueño, usted tiene uno que es un propietario, hermano. Usted tiene uno, hermano, que pagó con creces, hermano, la voluntad de usted, y por lo tanto, usted no puede hacer lo que usted quiera, nomás porque usted quiera, no puede hacerlo. ¿Por qué, hermano? Porque usted tiene un dueño que está reclamando, hermano, su señorío en cada uno de nosotros. Alaba el nombre del Señor. Dice aquí el 47: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y luego agrega y las hace, os enseñaré a quién es semejante. ¿Ok? Aquí está dando una explicación el Señor de los que oyen su palabra y no solamente lo oyen, sino la hacen. Ahí va implícito un hecho que debe de estar mantenido en el siervo, en el esclavo, que debe de tener bien metido en el corazón, hermano, la obediencia. La obediencia es parte primordial de todo cristiano. Todo aquel que se dice cristiano debe de tener metido en su corazón la obediencia. De tal manera que los discípulos de la iglesia primitiva, primero cuando los agarraron y les prohibieron hablar del Señor Jesucristo, lo primerito que dijeron, que a ellos les parecía más obedecer a Dios antes que a los hombres. Era un testimonio viviente de ellos. Es por ello que nosotros también podemos decirle a muchos que nos rodean allá afuera en el mundo que es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Sobre todo cuando te dicen, échate una no es ninguna. O cuando te ofrecen un cigarro y casi te obligan a fumarlo. O cuando te obligan a decir groserías. O cuando te obligan, hermano, a irte con ellos a hacer cosas, hermano, en oculto. Ahí es cuando obedeceremos al que vive y reina por los siglos, porque es preferible obedecer a Dios antes que a aquellos que solamente buscan el mal y corrompen las vidas. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El Señor pone aquí una semejanza, ¿verdad? Busca de alguna manera decirle, no lo más sutil, pero que les propone un ejemplo para que se den cuenta de los beneficios y las bendiciones que va a haber si hacen las cosas como se deben de hacer. No solamente es hacer las cosas, hermano, a rajatabla como dice la palabra. No, hay que saberla hacer, hay que saber qué es y cómo es y de qué manera Dios quiere que hagamos las cosas de Dios. Porque hay, hermano, lugares, hermano, en que obligan a la gente a hacer de alguna manera, de alguna forma que se vuelven lo clásico, hermano, legalistas, ¿verdad? Legalizan las cosas que tienen que ser. No, que tienes que ponerte vestido largo. No, que no debes de pintarte. No, que no debes de hacer esto. No, que tú debes de... Y ponen las cosas, hermano, y las imponen. Hermano, no buscan que el Señor las ponga en el corazón de la persona para que la persona de su propio corazón, por amor al que le compró con su sangre preciosa, se guarde y se vista honestamente, hermano, y se pinte honestamente, hermano, para que pueda agradar a Dios, hermano, que lo ha elegido como su siervo. ¿Sí me explicó? Eso es diferente a hacerlo porque me obligan, a hacerlo porque me lo quieren imponer. No, no. Cristo nunca impuso, no lo impuso, siempre lo, hermano, lo dijo de una manera tal, hermano, que llegaba al corazón de la persona, llegaba al corazón, hermano, del alma, y los que lo seguían, hermano, por algo especial. Algunos dijeron, este hombre habla de tal manera que es imposible negarnos a lo que él dice, porque el Señor hablaba de una manera muy misericordioso, por decirlo así.
¿verdad? Tratando de llegar al hombre, porque si no llegaba al corazón y solo llegaba a la mente, eso no servía. Cualquier momento se liberaría, y cualquier momento, hermano, esa persona, hermano, iba a hacer las cosas hasta peor, rebelándose ante el mandamiento, hermano. Y entonces la persona iba a ser peor que la que hubiera estado dentro de la iglesia. No, la cosa no es así. Mire el ejemplo que el Señor pone. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica su casa, el cual cavó y ahondó y puso fundamentos sobre la peña, y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa porque no estaba fundada en la roca. Oiga, es un ejemplo muy claro. Dios le dice que va a haber consecuencias de cómo edificas. Es inevitable que en la vida no tengamos consecuencias. Si esta casa, hermano, con todo este peso que está, hermanos, este templo, no le hubiéramos puesto, hermano, de ninguna manera cimientos, entonces esta casa estaría, hermano, peligroso que estuviéramos ahorita aquí en este lugar, porque en cualquier momento, en cualquier temblor, en cualquier falla del piso, hermano, se vendría abajo y la ruina sería grande. No, tiene que ser edificada, hermano, de una manera tal que tenga unos cimientos, hermano, de tal manera que esta casa, aunque venga lo que venga, así venga el terremoto más grande, no pueda haber destruido. Esta casa tiene un cimiento de una losa, hermano, todo hasta atrás, hasta allá, una losa de 20 centímetros de concreto. 20 centímetros más o menos es de este tamaño, armada completamente, y sobre esa está fundada, hermano, traves de cimentación, hermano, de unos 50 de alto, hermano, con varillas de 3/4 y de 3/8, hermano, verdaderamente amarradas con anillos de 3/8, hermano, lo cual quiero decir, hermano, que está perfectamente diseñada para soportar todos los pesos. Lo cual quiere decir entonces, hermano, que, hermano, es muy difícil, hermano, que, hermano, esta casa se caiga, porque está fundada, hermano, con buenos cimientos. Pero una que no, hermano, está difícil. En estas palabras el Señor indica y dice que nos fijemos cómo edificamos, que nos fijemos cómo nos estamos edificando, que nos fijemos qué es lo que estamos comiendo, hermano, espiritualmente en nuestra vida, para ser fuertes y no ser débiles. Que nos fijemos cómo nos están enseñando y cómo son las órdenes que Dios está dando a nuestra vida para que nosotros podamos hacerla, porque no podremos hacer la voluntad de Dios si no conocemos perfectamente las órdenes que el Señor da. Porque es importantísimo que conozcamos y sepamos cómo el Señor da las órdenes y cómo el Señor habla en nuestra vida, de tal manera, hermano, que implícitamente en el texto viene la manera en que tenemos que hacerlo y de la manera, hermano, que tenemos que obrar para que podamos ser, hermano, tomados en cuenta como familia de Dios. Primero, no podemos imponer nuestra voluntad a nadie. El Evangelio no se impone. No se impone. El Evangelio se sugiere, se enseña, se dice y se lleva, hermano, a la obra. El Evangelio está, hermano, para decirle al pecador: ¿quieres? Te conviene, es para tu bendición. Dios te va a hacer libre. ¿Quieres? Pero si el pecador dice: no me interesa lo que tú quieras, que digas, me gusta mi vida y me gusta mi pecado y me gusta hacer lo que hago y no quiero saber nada de eso,
diciendo en la manera extrema. Un pecador que le gusta su pecado, que le gusta vivir como vive, ¿sí me explico? Y que no le interesa ser libre. Ese es el extremo. Pero ahora, hermano, si nos vamos al otro extremo, vemos, hermano, que si, hermano, vemos que una persona, hermano, anda como anda, hermano, y no le hablamos, no le decimos, no, hermano, tratamos con él para hacerlo salir de su error, hermano. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice por el profeta Ezequiel que la sangre de esa persona caerá sobre nuestra vida por cuanto no le hablamos y por cuanto no le dijimos que hay un camino de salvación para su alma y para su vida. Es importante entender y comprender lo que le estoy diciendo. Ahora, no se trata de irnos a los extremos, se trata de decirle a la persona con amor, con el sentido de la ternura con que Cristo hablaba, para hacerle ver que el camino que lleva no es camino bueno, que el camino que lleva es camino de perdición, que a su tiempo, hermano, traerá sus consecuencias, y que es tiempo de escapar de lo que ha de venir. Cuando una persona rechaza el Evangelio, y más cuando somos hijos, hay que insistirles, hay que buscar la manera de insistirles, hermano, con amor, con misericordia, orando por ellos, clamando al Señor, porque no se pierdan, porque no se desvíen, porque no encuentren, hermano, una persona, hermano, que los conduzca por un mal camino, para que tengan pensamientos distintos y difíciles, y distintos, hermano, y que puedan ser, hermano, una bendición para su vida. Es necesario que la persona, ya sea padre de familia, estudie primero a su hijo, lo cheque, lo entienda, lo comprenda, pueda de alguna manera, hermanos, tratar de insertar en el corazón, de acuerdo, hermano, a sus sentimientos, hermano, hacerle ver que si escoge un camino equivocado, la que va a llorar más y el que va a llorar más es el padre y la madre, porque es un dolor terrible ver perdido un hijo. Es un dolor tremendo, hermano, ver a un hijo o una hija, hermano, que escogió algo y que nunca quiso buscar a un Dios que lo ama y que por algo lo hizo nacer en una casa cristiana. Hay veces que sucede que los que nacen en casas cristianas, pues en alguna ocasión alguna persona me dijo, pues yo no conocí el pecado, ni he conocido el pecado. Yo no he andado ya con partes y todo eso porque mis padres siempre me tuvieron aquí, me tuvieron acá, pero la verdad, dijo así se lo dijo. La verdad, dice, yo sí quisiera probarlo de ella. En otras palabras, la tenían ahí a fuerza. La tenían ahí, hermano, casi obligada. Y por esa razón querían. Pero cuando la madre principalmente y el padre platican y le enseñan, verán lo que hay allá, y le explican claramente que usted tiene razones de peso que se encuentran en Proverbios, que si usted los estudia le van a dar todas las señales para que usted le pueda hablar a un hijo, para que encuentre una bendición obedecer a Dios y una bendición, un placer hacer la voluntad de Dios. Hermano, verá que las cosas son distintas y diferentes. Mire, hay una ilustración de un ermitaño que vivía en una montaña, pero tenía su familia, su esposa y todos sus hijos. Al mayor, al más grande, dijo, pues, siempre en la cabaña, siempre en el bosque, no conocía a nadie, absolutamente a nadie más que los pocos animalitos del bosque y todo eso era lo único que conocía. Y entonces él dijo, bueno, pues un día me lo voy a llevar al pueblo, ¿verdad?
que conozca a la gente, para que conozca a otros humanos, para que conozca el ambiente de la ciudad, y eso, ¿verdad?, yo pueda explicarle, ¿verdad? Y se lo llevó a la ciudad y anduvo ahí viendo los edificios y viendo la gente y todo eso, y de repente vio pasar unas muchachas, se les quedó mirando a las muchachas, y le dijo: papá, ¿qué? ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso, papá? Cuando vio pasar a las muchachas, le dijo su papá: son unos gansos, hijo, son unos gansos. Y luego cuando regresaron a la casa y estuvieron ya le dijo: a ver, hijo, siéntate, ¿qué te gustó? ¿Qué más te gustó de allá? Para que yo te pueda explicar. Dijo: papá, los gansos, me gustaron mucho los gansos. Lo cual quiere decir que el humano tiene implícito adentro de su vida, sin conocerlo, la necesidad de ciertas cosas. Y es parte de nosotros tener que explicárselas de alguna manera tal que no sea ni soez, que no sea grosero, que no intente llevar sentimientos perversos a sus hijos, porque luego por eso los hijos son así, y enseñarles que las cosas son normales y naturales cuando se hacen en el amor de Dios. Y son más efectivas y son más preciosas cuando se hacen con la voluntad de Dios. Alaba el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor. Mire, hermano, obedecer a Dios no es sencillo, no es fácil. Vámonos a Génesis, capítulo 22. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así la palabra del Señor en el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Una prueba muy grande para Abraham, hacer la voluntad de Dios. Le estaba pidiendo a su único hijo. Abraham había tenido muchos años con su esposa Sara, pero nunca habían tenido hijos porque Sara era estéril. Pero ya casi a los 100 años el Señor les concede tener a Isaac, su hijo. Así es que imagínense cuántos años esperó Isaac. ¿Cuánto tiempo esperó que Isaac llegara a su hogar y a su casa? Y cuando llegó, hermano, fue fiesta, hermano, tremendo, porque había llegado su unigénito. Y ya lo tenía de 12 años, hermano, hermoso, precioso, hermano, y muy querido y amado por él y por su esposa, hermano. Y una noche oye la voz de Dios que le llega hasta el corazón y le dice: Abraham, llévame a tu hijo y ofréceme el holocausto. Algunas personas dicen que este Abraham salió al campo y se jaló de los pelos y gritó y protestó contra Dios, que por qué me haces esto y por qué aquello y por qué ahora si me lo diste me lo quitaste. Algunos dicen y piensan, pero yo creo que no. Yo creo que Abraham amaba más a Dios que a su hijo. Y miren que a su hijo lo amaba grande. Y le iba a costar un profundo dolor él mismo a ejecutarlo. Sin embargo, dice el versículo 3. Fíjense lo que dice el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo. O sea, en otras palabras, dijo: vámonos, hijo.
a ver, vamos a poner esto, no, ni siquiera chistó, ni siquiera dijo nada, no dice la palabra que dijo algo, no, él no dijo, él obedeció a Dios desde el principio, era el padre de la fe. En otras palabras, él creía que si Dios permitía que su hijo muriera, él lo iba a levantar de los muertos. Él iba a ver cómo le hacía, pero le iba a regresar, porque además le había dado la promesa de que ese hijo le iban a hacer nietos y nietos y nietos y nietos y nietos, hermano, hasta llenar toda la tierra. Dice, ves las estrellas en el cielo, así será tu descendencia. Ves la arena en el mar, así será tu descendencia. Y él lo creyó. No entró en su corazón una contradicción, no entró en su mente, hermano, a un pensamiento negativo de decir, este Dios es injusto, este Dios es esto, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me hace esto? No, esa es la clave de la obediencia, esa es la clave de saber obedecer a Dios. No chistarle, porque ahora, desde el día que te bautizaste, desde el día que le entregaste tu corazón al Señor, Él tiene tu vida en sus manos y Él hace contigo lo que Él quiera. Y lo mejor es que todo obra para bien, para aquellos a los que aman a Dios. Quiere decir que todo lo que nos pase no está fuera de lugar, está, hermano, dentro de los términos de Dios, hermano, y para los fines y propósitos de Dios, y tenemos que tener la plena confianza de que Dios, hermano, está en el asunto y que no hay absolutamente nada fuera de lugar. Solo nos pide el Señor que esperemos. Espera en Jehová y Él hará, dice el texto. Espera en Él y no te muevas, porque puedes quitarle el propósito a aquel hermano que te compró con su sangre preciosa. Eso habrá que entenderlo, habrá que comprenderlo. Ha de haber sido muy tremendo las palabras de Isaac, hermano, que le dijo a Abraham. Miren las palabras que le dice Isaac a Abraham. Vamos a leer el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oiga, qué palabras tan tremendas, sabiendo que la víctima era Isaac, ¿verdad? Todavía permite Dios que el hijo le hable a su padre y le pregunte, hermano, para casi para echarle más chile a la herida, ¿no? Como para echarle limón a la herida, ¿me explico? Y sin embargo, probándolo el Señor, porque lo estaba probando, ¿verdad? Se queda parado y Abraham se le queda mirando y mire lo que le responde. ¡Ay, Padre, qué maravilla! Mire lo que le responde. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¡Oiga, qué palabras! ¡Qué seguridad! ¿Me explico? Así es que eso de que Abraham se ganó los pies, salen las películas, que se ganan y gritan, ¡ah, gasto tú! Me has hecho esto y lo otro. Pues si no es como uno de nos. Él era el padre de la fe. Su fe estaba en juego y su obediencia. Se volteó con su hijo y dijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Por acá. Quizás, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? No dice aquí, ¿verdad? Pero a lo mejor era humano como nosotros. Y a lo mejor una lágrima por aquí para que no muriera su hijo. Pero siempre confiando, hermanos, en ese Dios que sabía que no era injusto y que no le estaba pidiendo algo injusto, aunque para él le pareciera injusto. Cuando el que obedece tiene que confiar en él, nunca debe pensar que el Señor es injusto si le pide algo. Yo me acuerdo que cuando el Señor me pidió mi hijo, yo le dije realmente, Señor, tú sabes que me duele, tú sabes que me duele, como no tienes idea.
Me estás quitando un pedazo de mi alma y de mi vida. Pero te voy a decir las palabras que Jesús dijo en la piedra, ahí, hermano, en la roca, en el monte de Getsemaní. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esas palabras un día las vamos a tener que enfrentar. Un día las vamos a tener que enfrentar. Tenemos que estar preparados para obedecer al Señor y no contristar el espíritu que el Señor ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida. Esa es una de las claves de la obediencia. Poner toda nuestra confianza porque Él no se equivoca. Bien dijo Job, y lo dijo con toda su alma: Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Eso, mi hermano, lo tenemos que pasar todos de alguna manera, a nuestra medida. Y por lo tanto tenemos que estar listos y tenemos que estar preparados para testificar a Dios que en nuestra vida hay obediencia y que aceptamos su voluntad, porque es la mejor para nosotros y para nuestra vida. Alaba el nombre del Señor. Como usted ve, si sigue leyendo, verá que a punto, hermano, de ejecutar al muchacho, y con aquel puñal, ¿verdad?, listo para hacerlo, el Señor lo para, lo lleva al límite de sus fuerzas. No le dijo: ahí está el caldero, ya no lo subas al fuego ni lo pongas en el holocausto. No, lo dejó que lo amarrara, lo dejó, hermano, que lo cargara, lo dejó que lo pusiera en la leña, lo dejó que prendiera fuego a la leña, hermano, me explico. A Abraham lo llevaron al límite, hermano, y todavía le agarra el cuello al hijo, se lo agarra a un lado, ¿verdad? Y le agarra y dice: ¿lo quieres, Señor? Como tú quieras, Señor. Dispuesto, hermano, a hacerlo. Y en el momento que iba a sentar el golpe, el Señor le agarra la mano y le dice: Abraham, no le hagas daño al muchacho. Ahora veo que me temes. ¿Te das cuenta? El Señor le dice: me temes. ¿Qué quiere decir temerle? Temerle quiere decir que hay que obedecerle. Lo que tú digas. Soy tuyo completamente, y lo que tú digas. A donde me quieras llevar, me quieras, tú eres mi dueño. ¿Me explico? Ese, mi hermano, es la obediencia que busca Jesús. Cuando dijo: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? No me digas Señor, porque sería una burla que fuera tu Señor y tú no me obedecieras. ¿Qué es lo que más deseas tú como padre de familia? Lo que más deseas tú como padre de familia es que tus hijos sean obedientes, que tus hijos te obedezcan, que salga de su boca ese: sí, papá, sí, mamá, como tú quieras, mamá. Pero para que esa palabra salga de la boca, hermano, de los hijos, nosotros tenemos que ser justos y hacer justicia en todo lo que hagamos con nuestros hijos. Que no hagamos nada de fuera de lugar, porque el chico se da cuenta cuando lo estás haciendo con justicia. No lo estás haciendo con coraje, ni lo estás haciendo, hermano, por castigar, por desquitar tu coraje. No es así. Eso es un injusto. Esa persona es una injusta, hermano. Pero cuando el padre o la madre pone límites, y le pone límites, y si el chico pasa esos límites, es necesario el castigo, aunque nos duela, aunque sea dolor para nosotros como padre, por amor a ellos y por disciplina. Tenemos, hermano, que ajustar para hacer justicia de una manera tal que el chico alcance a comprender que hizo mal y que el culpable de su castigo es él y no el papá y no la mamá.
porque traspasó los límites. Exactamente eso es lo que hace el Señor, hermano, y lo dice en Hebreos, hermano, claramente, ¿verdad? Que qué padre que no ama a su hijo no lo castiga, porque Él lo disciplina. La disciplina es indispensable para que el chico crezca como debe de ser y sea un buen padre, sea un padre de familia, hermano, y sea bendición para los que le rodean. No puede haber, hermano, bendición si no hay también disciplina. Y Dios eso es lo que busca. Disciplinar de una manera tal que podamos alcanzar el propósito que Dios quiere. Una simiente distinta y diferente. Alaba el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y mire lo que le dice en el versículo 16 a Abraham, el Señor. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Aleluya, gloria a Dios. Bendición tras bendición, por cuanto no rehusó. Hay veces, hermano, que el Señor nos pide algo, ya sea material, ya sea, hermano, familiar, ya sea muchas cosas, hermano. Dios puede pedir en cualquier momento algo de nuestra vida. Y normalmente, te lo digo por testimonio, casi normalmente te pide, hermano, casi siempre te pide lo que más te causa dolor, lo que más amas y que lo tienes bien agarrado y que no lo quieres soltar, y que Dios te manda que lo sueltes y que lo des, hermano, pero tú te niegas ante eso y pierdes las bendiciones que Dios te quiere dar por causa de tu desobediencia al mandato que Dios te está dando. La viuda, hermano, que llegó, hermano, a la iglesia, hermano, y que traía solo 3 blancas, hermano, ¿se acuerdan? Y que solamente era el desayuno quizás o la comida de sus hijos, pero sintió en el corazón dárselo al Señor en su templo, y lo sintió de tal manera que fue, abrió su mano, yo creo que miró a sus hijos, ¿verdad?, que querían y tenían hambre, y luego se quedó y agarró con los 2 deditos las 3 moneditas, las puso en el gasofilacio, ¿verdad? Y Jesús lo estaba viendo, y Jesús no se pudo quedar callado. Dijo: esa mujer ha puesto más que todos los que han puesto en ese gasofilacio. Y los discípulos dijeron: Señor, es que no viste bien, el hombre que estaba ahí y te echó como su cartera, el hombre que está ahí puso sus joyas, el hombre sí, pero ellos dieron de lo que les sobraba, y esa mujer dio de lo que le faltaba. Aleluya. Y por lo tanto, dice ella, dio más que todos. Es más apreciable delante de Dios lo que se da con sacrificio que lo que se da de lo que les sobra. Aunque las dos tienen su bendición, pero mayor bendición es aquel que da, hermano, lo que le cuesta. David un día fue, hermano, y le pidió a un hombre, el rey David, dice: oye, ¿tú tienes animales engordados? Sí, véndeme unos, quiero comprarte unos porque le voy a hacer un holocausto al Señor en especial, ¿verdad? Y se lo voy a hacer. Y entonces el dueño del ganado se volteó y le dijo: Señor, ¿es para un holocausto para Dios? Sí, Señor, no te los puedo vender. Señor le dijo: toma el que quieras, Señor, tómalo, dice, yo te lo doy, yo te lo regalo. Si es para el holocausto del Señor, yo te lo doy. ¿Y sabes qué le dijo el Señor a David? No, espérate, no, cóbramelos, le dijo, cóbramelos, porque yo no le daré nada al Señor que no me cueste. Oiga, hermano, qué bendición. Por eso, cuando algo le damos al Señor y nos cuesta, hermano,
para tu vida. Dios lo toma en cuenta mucho, hermano. Y Él no se queda con nada. Él, hermano, bendice al dador alegre. Así lo dice su palabra. Es cierto que a veces la necesidad es grande, es cierto que es todo, pero hay veces que el Señor insiste, dáselo, dáselo. Como la hermana Leonor, hermano, que fue a visitar a una hermana que vendía, hermano, allí en el mercado la 20 de noviembre, hermano, botellitas, hermano, de Nescafé, de mayonesa, hermano, las vendía ahí, y llegó a visitarla y le dijo, ¿cómo está, hermana? ¿Cómo está? Dios le bendiga, hermano. Y la anciana estaba ahí, hermano, platicando y todo, pero cuando estaba ahí, la hermana Leonor oyó la voz del Señor que le dijo, dale el billete de 200 pesos que traes en tu monedero. Ay, no, Señor, es de mi mandado. ¿Cómo se lo voy a dar si es de mi mandado? Ay, no, Señor. Ya estaba ahí, prácticamente con él. Volvió a insistir el Señor y le dijo, dame el billete que traes en tu monedero. Ese de 200 pesos, dáselo. No, Señor, ¿cómo se lo voy a dar? Tengo que regresar hasta la casa para traer de nuevo dinero porque es todo lo que traigo. Y no se lo dio. La hermana no se lo dio. Que agarre, hermano, y que se mete al mercado ¿cómo se iba a comprar su mandado? Y ya que pidió todo su mandado, todo abre el monedero y quiere sacar el dinero. ¿Y cuál dinero? ¿Y a dónde está? ¿Y por dónde lo metí? Si yo lo eché aquí, yo lo eché acá, y yo lo eché acá, y todo, y nada que encontró. Tuvo que encargar su mandado ahí, ir a la casa y regresar por algo. Un día llegó a visitarla de nuevo la hermana, pues pasaba por ahí la fue. Y le dijo, hermano, ¿qué crees? El día que estaba aquí, el Señor me dijo que tenía 200 pesos que traía, pero era de mi mandado. Dice, te quiero pedir disculpas porque no te lo di. Ay, no te preocupes. Inmediatamente cuando te fuiste, dice, yo necesitaba para mi renta, dice, porque mi renta no la publicabas. Y cuando ¿cómo se llama? Te fuiste, dice, cuando nomás te fuiste, metiste en mercado y atrás, vino un viento, hermano, trayendo papeles y todo eso, y entre los papeles se trajo un billetito de 200 pesos, que me lo dejó en medio de los bracitos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y dice, ¡ay, mira mi billete de 200 pesos! Parece leyenda, parece cuento, parece chiste. Pero yo soy testigo de que el hermano dijo la verdad. Porque mi Dios es un Dios que hace las cosas y cuida a sus hijos. Una hermana que se llama Fabiola, recién convertida, decidió ya no trabajar en donde trabajaba porque era muy mal ambiente. Entonces quedó sin trabajo y era una vez soltera. Y dijo, no tengo para darle de comer a mis hijos. No sé si la pedí prestado, no sé. Yo no quiero pedir prestado. Yo quiero desde ahora, Señor, depender de ti, Señor. Quiero depender de ti. Enséñame a depender de ti. Yo voy a ganar por fe mi bolsa de mandado y voy a ir al mercado y a ver con qué compro, dijo. Y si no, más a darme una vuelta al mercado para ver si encuentro algo. Iba caminando por la calle, hermano, y se encontró con una caseta de teléfono. Ya no aguantó la preocupación y el llanto que les iba a dar de comer a sus hijos, sino se metió a la caseta, como era la calle sola, estaba la calle, se metió a la caseta como si estuviera hablando por teléfono y empezó a orar y decirle, Señor, ayúdame, empezó a clamar y lloré la hermana allí dentro de la cabina. Y de repente hizo así, se acomodó la mesa y se agachó, pero ahí abrió los ojos y vio sus pies, y abrió sus pies, en unos zapatos había un cacho de billete que salía de sus pies que lo había pisado, y dijo, luego lo pisó y dijo, no es de nada, no hay nadie en la calle, pero y yo la abrió, un billetito de 200 con uno de 50 enredado por ahí. Lo levantó y sus hijos comieron ese día, hasta carne comieron, sus milanesas comieron.
aprendió a depender, quiso más obedecer a Dios que a nadie más. Aleluya. Uy, así me lo puedo pasar predicando más. Pero a la vez tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que aprender, hermano, que hacer la voluntad de Dios nos trae mucho bien. Que la principal bendición es la paz. Que hacer lo que Dios nos manda es lo mejor. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que estamos en la casa de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que aquí está el Señor? ¿Cuántos creen que el Señor se pasea aquí? ¿Cuántos creen que el Señor está parado aquí? Por lo cual este lugar es santo. Y quiero volver a decir en esta noche con todo mi corazón y con todo respeto que este lugar se respeta. Que este lugar es un lugar respetable. Que así como cuando éramos católicos y entramos a una iglesia católica ni las moscas se oían, y todos sentados en su lugar decentemente sentados, yo creo que eso es lo que a Dios le agrada y tenemos que aprender a obedecerle. Por ahí tenemos que obedecerle, respetando su lugar y respetando la casa. Esa silla que usted está sentado es una silla especial, no es una silla cualquiera. Dice la palabra del Señor que esta silla, ese lugar es un lugar celestial. ¿Sí me explico? Es un lugar que Dios ha apartado especialmente para que usted venga y se siente ahí. Y por lo tanto usted tiene que respetar. No estamos en el cine, no estamos, hermano, en un lugar público de otra manera, sino estamos en un lugar donde el Señor está aquí. Si leemos la palabra de Dios, dice que cuando el Señor echó fuera a los cambistas del templo y los echó fuera, dice ahí la palabra de Dios bien clarito que el Señor no permitía que nadie pasara de un lugar a otro allá dentro del templo. Ahí, léalo, ahí lo va a encontrar en Mateo. Ahí dice claramente que no les permitía, si estaba de este lado, no permitía pasar de este lado. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios que estaba ahí. Usted, si hace algo que no está bien dentro de la casa del Señor, usted, hermano, está alterando la presencia del Señor. Y está afectando, hermano, la espiritualidad que aquí se debe de sentir. Si se siente la presencia de Dios en este lugar y usted levanta sus manos y alaba a Dios con todo su corazón, es porque la presencia de Dios está aquí. Y dice una de las cosas principales lo dice claramente, hermano, que el sacerdote, hermano, y el lugar, hermano, en el tabernáculo tenía una placa allá arriba: santidad a Jehová. Lo cual quiere decir que todo lo que hagamos aquí debe de ser de una manera tal, con un respeto tal, como si el mismo Jesucristo hubiera estado parado ahí frente de ti, te estuviera observando. Así de esa calibre y de eso, hermano, debemos de sentirlo, para que podamos, hermano, guardarle el lugar que debe de guardarse en este lugar. Ese es el grande amor y esa es la grande misericordia. Ahí es donde empieza la disciplina, ahí es donde empieza la obediencia, ahí es donde empieza, hermano, el respeto que debemos de tener, hermano, en la casa de Dios. Desgraciadamente la casa de Dios en muchos lugares se ha usado, hermano, con luces de colores y se ha hecho, hermano, un show, ¿verdad? Y se ha relajado, hermano, el sentir que debe de tener la casa del Señor. Porque dice el Señor que la casa del Señor es casa de oración. Así lo dice el Señor, es casa de oración. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado lo que platicamos, lo que hacemos en este lugar y todo eso, porque eso también es obediencia. Eso también va a traer bendición. Eso hace que el Espíritu de Dios no se contriste y se salga por la puerta y nos deje aquí, hermano, solamente cantando por cantar, alabando a Dios por alabarlo, pero sin sentir lo que todos y cada uno debemos de sentir. Alaba el nombre del Señor, hermano. Gloria al Señor, aleluya. No se me enoje, ni se me sienta, ¿verdad? Pero así como el Padre, hermano, le llama a los hijos la atención, así también yo
tengo que llamarle la atención, porque el Espíritu de Dios nos lo hace sentir para su gloria y su honra. Amén. Váyase edificado, váyase bendecido, váyase, hermano, lleno de hermano de la bendición de Dios, que el Señor dice que el Señor al que ama castiga, y al que ama le llama la atención. Así es que si usted se sintió llamado de la atención, es porque lo ama, porque no quiere que se vaya de aquí, porque no quiere, hermano, que se vaya y se confunda, sino que se quede, se humille delante de la presencia del Señor, baje su cabeza y diga: tienes razón, Señor, ten misericordia, ten piedad, perdóname, ¿verdad? Porque esa es la reacción de una persona que ha sido quebrantada. Perdóname, Señor, ten misericordia, Señor, no me voy a dar cuenta. Perdóname, por amor a tu nombre, perdóname. Y verás cómo empiezas a sentir la bendición del Señor, que te abraza y te da, hermanos, el aliento para que tú sigas adelante. Alaba el nombre del Señor. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos que aprender en el propósito, para que el Señor diga: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? ¿Por qué me dices Señor, Señor, y haces lo que quieras? Y haces y te mueves como quieres. ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué esto lo otro? ¿Verdad? Es importante para que la obediencia entre en nuestra vida. Por último, y solo por último, aleluya, en una escuela iba a ser la Navidad, y en los preparativos de la Navidad, en esa escuela, pues estaba cantar en un coro y todo lo que se hace en una escuela, ¿verdad? Entonces la maestra les dio indicaciones para que, hermano, los ensayos y todo estuvieran de acorde, ¿verdad? Y todos asistieran, ¿verdad? Pero en el ensayo final, ese sí era tal día, tal hora, y no había excusa para nadie de asistir, porque de ahí dependía que todos saliéramos de miranza. Cuando eso pasó, empezaron a sonar el teléfono de la directora, ¿verdad? Y le dijeron: perdone maestra, ¿cuándo va a ser el ensayo? Señora, el ensayo es hoy a las 7 de la noche. Ay, ¿por qué nos avisaron? ¿Y por qué estoy telefonando preguntando que a qué hora era, que si no era el sábado, que ellos habían pensado que era el sábado, que había empezado, y toda esa serie de cosas trajo una molestia? Se contristó la maestra, la directora, que estuvo a punto de suspender todo y acabar con todo, porque había mucha gente que les había dado indicaciones y les entró por una oreja y les salió por la otra. No pusieron atención a lo que les estaban hablando y les estaban diciendo, y por esa razón iban a perder un año de esa manera. Todos pidieron perdón, todos dijeron, ¿verdad? Y de alguna manera, por la fuerza y misericordia de Dios, se llevó a cabo el evento. Y todos, hermanos, los que fallaron, hermano, disculparon con la maestra. A veces eso sucede así, por no saber exactamente la orden que nos dan, contristamos el espíritu. Al no conocer bien la palabra de Dios, cómo está escrita, cómo debe de ser entendida, le ponemos una coma de más, le quitamos el signo de pregunta y tomamos otro sentido que no era el sentido de la orden que Dios nos había dado. Y por eso contristamos al Espíritu, porque estamos haciendo algo totalmente distinto a lo que Dios nos pidió. Así como esta profesora se sentía molesta porque sus claras instrucciones fueron ignoradas, ¿será posible que Dios se sienta atribulado por nuestra tendencia a ignorar sus claras instrucciones? En 1 de Tesalonicenses, Pablo nos recuerda que el mensaje de
inspiración divina nos dice cómo nos conviene conducirnos y agradar a Dios. Y esas instrucciones fueron dadas por el Señor Jesús. Pablo explica que al Señor le entristece que ignoremos sus enseñanzas y vivamos como nosotros queramos. Hagamos que leer las instrucciones de Dios sea una bendición para nuestra vida, ponerle perfectamente la atención de lo que Dios quiere y luego vivir conforme a ellas sin excusas, para que nuestros objetivos sean de una feliz victoria, de un encuentro personal con Cristo y de que podamos vivir en novedad de vida. Cuando caminemos, hermano, el camino tan largo para algunos que es el camino de la vida. No hay buenas excusas, no hay buenas excusas. No puedes excusarte delante de Dios, hermano, cuando ignoras las órdenes que te da tu rey, las órdenes que te da, hermano, tu capitán, las órdenes que te da, hermano, el que va delante de tus batallas, las órdenes que te da aquel hermano que está cuidándote las espaldas y que te está cuidando en el camino que llevas. Es importante, por lo tanto, que nosotros, hermano, busquemos hacer las cosas como Él quiere, no como nosotros creamos, sino como Él cree. Y sobre todo, lo más principal, cuidado, mucho cuidado de contristar el Espíritu Santo. No lo contristas, hermano. Será el inicio de que el Señor se aleje de ti y te deje solo en el camino. No lo contristemos, hermano. No lo entristezcas porque no le hiciste caso. Si oyes la voz de Dios, porque se oye, hermano. Te lo digo, se oye la voz de Dios que te habla, mejor hazle caso. Si vas caminando, tú, hermano, por una calle y te dice el Señor, párate, no entres por esa calle, date la vuelta por acá, es el Espíritu de Dios que te está cuidando, porque te está haciendo sentir que allí está el peligro. Hazle caso, dale la vuelta, y aunque te cueste más trabajo dar por allá, hazle caso. Amén. Si el Señor te hace sentir no subirte a esa pecera, no te subas, aunque se te haga tarde. Ya el Señor te dijo que no te subieras, porque allí vas a encontrar el peligro. Es así como Dios cuida, es así como Dios, hermano, nos ampara, hermano. Si en tu casa te han robado, o en tu casa han tratado de abrirte la puerta, y tú dices, Dios cuida, al fin Dios nos cuida. No, hermano, no es así. Eso piensa de allá afuera, hermano. Pero de acá adentro dice, no, si el Señor me está avisando, de algo me está avisando. Y al rato vas a oír la voz de Dios que dice, pon un candado. Pues pon el candado, hermano, no hay problema, ponlo, porque el Señor te lo está avisando. A veces queremos hacer lo que nosotros queremos, pero no es por ahí, porque entonces veremos las consecuencias de nuestra mala manera de proveer, hermano. Busquemos mejor. ¿Por qué cree que solo es bueno, hermano, antes de salir de casa leer una porción? Porque ahí también Dios puede darte un consejo para ese día. Pero a veces nos salimos de la casa como el burrito. Ni siquiera oramos, ni siquiera nos hincamos, ni siquiera nada. Creemos que ya Dios tiene la obligación de ir tras de nosotros. Pero no es así, hermano. Tenemos que aprender. Disciplínate, ora, aunque sea 5 minutitos. Híncate allí, hermano, en el sillón de tu casa o en la recámara, hermano, y clámale al Señor que te guarde. Más ahora, más nunca, hermano, que ora, hermano, con tanta violencia en la calle y con tantas cosas que están pasando, hermano. Necesitamos, hermano, el amparo de Dios para andar en las calles, hermano. Es necesario, hermano, que no más
mandes a tus hijos a la escuela, como mandar cualquier cosa, hermano. Antes de que salga, ponle la mano en su cabecita y pídele al Señor que se vaya con él. Que lo guarde del hombre perverso, hermano. Que lo guarde, hermano, de los chicos, hermano, que perversamente, hermano, lastiman a los demás, hermano. Que lo esconda con tu mano poderosa. Así sea un joven, hermano. Así sea el más joven de todos, hermano. Aunque ya tenga barbas, hermano, ponle en las manos de Dios para que lo cuide y lo ampare. Cuando vayas a comprar tu mandado, dile: Señor, tú sabes para qué me alcanza, pero yo sé que tú lo puedes abundar. Abúndalo, Señor. Cada día las cosas están más caras, pero haz que nos alcance, para que mi esposa y yo no tengamos dificultades, no tengamos ningún problema, y que veamos tu mano como bendice, Señor. También, Señor, aquí te traigo, aunque sea poquito, te lo traigo, Señor. No es mucho, no es mucho, Señor, pero te lo traigo de corazón, porque yo sé que tú también lo necesitas. Aunque eres el dueño de todo, aunque eres el dueño de todas las cosas, yo sé que tú lo necesitas. Por eso aquí te traigo una porción para honrar tu nombre y para bendecirte, porque tú eres digno de toda adoración y de toda honra, Señor. Por eso aquí te lo traigo, Señor. Bendice, Señor, mi casa y mi hogar, para que no nos falte y podamos, Señor, también darle gracia a lo que de gracia hemos recibido. Guárdame, Señor. No permitas que enferme. No permitas, Señor, que se me acaben mis fuerzas. Dile con todo tu corazón y verás cómo encontrarás, hermano, la bendición de un Dios que siempre está al cuidado y pendiente de ti y de tu vida. Padre, te damos gracias. Ayúdanos a obedecer. Ayúdanos, Señor, a poder, Padre bendito, Señor, poner tus órdenes exactamente como tú, Señor, las quieres. Porque hay un gran beneficio por ello, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Perdónanos si no hemos sido obedientes. Perdónanos, Señor, si hemos tenido un poco una salvación tan grande, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona, pero ayúdanos a obedecerte, Señor. A estar pendiente de tu orden, Señor, y estar pendiente de lo que tú nos hables. No solamente a través de tu palabra, sino al corazón, Señor. Para que podamos, Señor, hacer las cosas dignamente, Señor, honrándote, Señor, y dándote toda la gloria y toda la honra. Permite, Padre bendito, Señor, Padre, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, Padre, para que podamos acatar, Señor, todos tus mandamientos, Señor. Hay grande galardón, dice tu palabra, para aquellos, Padre bendito, que obedecen tu palabra. Y nosotros te amamos, Señor, te amamos grandemente, Señor, y te lo demostramos, porque dices, Señor, en tu palabra, que los que te aman, Señor, guardan tus mandamientos, Señor. Y en eso te demostramos que realmente te amamos, que nuestras alabanzas y todas las bendiciones que hemos pedido, Señor, han venido de ti, Señor, y han ido a ti, Señor. Gracias te damos por lo que nos has dado. Te alabamos por ello, Señor, y te bendecimos. Te glorificamos, Señor, y te ensalzamos. Llévate toda la gloria, Señor. Llévate toda la honra, Señor. En el nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Aleluya.